Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que tanto el rico como el pobre mueren, el bueno y el malo mueren, solo uno tiene esperanza, y es aquel que confía y espera en el nombre del Señor Jesucristo. Quédate conmigo en este video si quieres aprender un poco más. Dios te bendiga. Nuestro tema para hoy se llama Del poder del Seol y queremos invitarte a que te suscribas, compartas, le des a like y puedas mantenerte pendiente de cada contenido que subimos diariamente. El texto para hoy lo encontramos en el Salmo capítulo 49, verso 15, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En este salmo, David narra y nos cuenta acerca de la dinámica de la vida en el conflicto entre el bien y el mal. Si bien es cierto que David dice que tanto el bueno como el malo ambos mueren, el sabio y el necio ambos mueren, los ricos y los pobres ambos mueren, los sanos y los enfermos ambos un día los dos mueren, el privilegiado como el no privilegiado ambos mueren. Aún los que le son fieles a Dios mueren, así de igual forma como los necios, los impíos o los incrédulos, como solemos llamarle. Pero la palabra de Dios nos está diciendo también algo interesante, y en este salmo la palabra de Dios nos cuenta que aunque ambos mueren, aunque todos morimos, solo un grupo de personas tiene la esperanza de que un día ha de levantarse de entre los muertos. Como ya hemos compartido, nadie va al cielo o al infierno de forma inmediata, sino que tenemos que esperar hasta el día de la mañana gloriosa, al final de los días o el tiempo, como se llame apocalíptica o narrativamente. La palabra de Dios nos dice que solo un grupo recibirá la vida una vez más, recibirá la vida eterna, la recompensa eterna, y esas personas son los que confían en Dios. Dios les ha hecho esa promesa a sus hijos desde el Antiguo Testamento. Cuando Abraham fue ordenado por Dios para que sacrificara a su hijo, la palabra de Dios nos dice que Abraham confió en Dios al saber que Dios no solo era poderoso para darle su hijo, sino que el mismo Dios que le dio la promesa de su hijo también tenía el poder de levantar a su hijo del polvo de las cenizas, lo que nos muestra que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, los hijos de Dios, los cristianos, los que esperamos en el Señor, tenemos una misma promesa, y es que Dios nos levantará un día del polvo de la tierra, del sepulcro, de la tumba, para darnos la vida eterna. Pero David lo dice de una forma interesante en este capítulo, en el capítulo 49 de Salmos, y él dice lo siguiente: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Usted tiene que entender que para los hebreos el peor enemigo de un cristiano, el peor enemigo de un hijo de Dios es la tumba, porque la tumba es lo único que puede separarnos de Dios, porque la tumba es la paga del pecado, es decir, la muerte es la paga del pecado. Pero la palabra de Dios nos dice acá, en este mismo salmo, que Dios nos va a redimir del poder de la tumba, del poder del Seol. Esa palabra Seol era la palabra que los hebreos utilizaban para describir el lugar donde iban todos los muertos, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los salvados, los perdidos, es decir, el sepulcro, la tierra, el lugar donde todos morimos, el lugar a donde todos vamos. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios tiene el poder de librarnos del poder del Seol. No hay nadie que tenga la capacidad de poder librarte de la prisión de la muerte. No hay nada ni nadie en esta vida, no hay fórmula secreta, no hay ciencia, no hay magia, no hay poder demoníaco que pueda devolver a una persona de la muerte. Sin embargo, David nos promete, basado en la fe que tenemos en Dios, de que un día, que Dios nos va a librar un día muy cercano de la muerte y del poder del Seol. Dios es un Dios todopoderoso, y hoy Él te promete que si tú esperas en Él, que si tú confías en Él, un día no solo tú, sino también tus seres queridos que murieron esperando en Él volverán a la vida, porque Él abrirá el Seol con su poder, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que
los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy es un día bonito para tener confianza en el Señor. Hoy es un día bonito para creer en Él. Y hoy es un día bonito para que le pierdas el miedo completamente a la muerte, al saber que la muerte es poderosa, sí, es verdad, pero Dios es más fuerte y que un día Dios destruirá la muerte. Que Dios te bendiga.